Ahora rápidamente quiero finalizar toda la parte de la introducción que tiene que ver con la iluminación dentro del proceso de visión artificial. Y arrancaremos ya con lo que es la primera etapa, la segmentación. Por favor, para la siguiente clase necesito que tengan instalados sus computadores. Vale, ¿sí? Vamos a ver si trabajamos con MATLAB. No me gusta realmente trabajar mucho con MATLAB, porque en sí, en la herramienta es simplemente copiar, pegar, para ejecutar. ¿Sí? Así que no soy muy amigo de trabajar en edición con MATLAB. Si trabajaron en el periodo anterior, pues no está mal, porque la intención del procesamiento de imágenes es que justamente se vaya analizando esas situaciones, ¿sí? De cómo pueden yo a través de herramientas que ya vienen incluso preconfiguradas, trabajemos con procesamiento de imágenes. Acá sí nos dedicamos realmente a la programación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir desarrollando de a poco? Estamos ya con el trabajo ya en la programación. Necesito que esté instalado OpenCV con Python. ¿Sí? Al momento que ustedes descargan OpenCV, directamente les va a enlazar con Python a través de sus librerías. ¿Sí? En algunos casos, al momento de instalar ya incluyen las librerías. Si no ocurre eso, pues tenemos que instalar las librerías para trabajar con Python. ¿Sí? Son tres básicamente, que por default en algunos casos ya incluyen. ¿Sí? Pero también al momento que nosotros empecemos a trabajar con los algoritmos específicos, ya vamos a ver que en ciertos casos los algoritmos ya incluyen las librerías. ¿Ok? Vamos también a trabajar con TensorFlow, pero eso lo vamos a instalar luego. ¿Sí? Más adelante arrancamos con OpenCV. Y nos vamos a dedicar en lo que es exclusivamente ya el reconocimiento de objetos. Dicho esto, revisemos un tema que para nosotros es importante, pero que entendería, por lo menos ustedes tal vez no analizaron a fondo, pero sí revisaron en el periodo académico anterior, el tema de la iluminación. ¿Sí? ¿Cómo incide la iluminación en el proceso de imágenes? Para nosotros es clave la iluminación al momento que vamos a capturar objetos. ¿Esto qué es? Me van a disculpar, por favor, el audio que está al fondo. Estoy siguiendo una capacitación y justamente tiene que ver con el tema de inteligencia artificial. La clase pasada revisamos el tema de la adquisición de las imágenes y luego pasar al análisis de las mismas. Hablábamos de que en la adquisición debemos considerar el tema de iluminación, los sensores o los elementos ópticos que están trabajando y el proceso de digitalización. ¿Sí? Son los tres de los que al momento de no capturar una imagen. Lo que nosotros vemos ahí es una representación ya en la aplicación industrial, que es uno de las áreas de mayor uso de la visión artificial. ¿Por qué lo tomamos en cuenta esto? Porque normalmente en los procesos industriales, ya sea en control de calidad o en identificación de objetos, ¿sí? Siempre vamos a tener el elemento de captura, que en este caso puede ser una cámara web o una cámara digital. ¿Sí? Ya hablamos de imágenes netamente digitales, entonces podemos utilizar una cámara web o una cámara especializada que permita realizar capturas en tiempo real, ¿sí? O en movimiento. Aquí es clave el elemento de captura, ¿sí? La recomendación en la actualidad, al menos HD. Nosotros, como les comentaba recién, un compañero de ustedes se tituló ya con un proyecto utilizando visión artificial, identificando dos características principales.
Una, el tamaño, y otro, la condición de la fruta, orientado principalmente a peces, ¿sí? Que de hecho está en el laboratorio el proyecto. ¿Qué es lo que hace? Simplemente entre comillas, por supuesto, ¿sí? Lo que realiza es una captura de la imagen que está recorriendo por una banda, ¿sí? Está instalado en una cámara con capacidad Full HD, que tiene incluso un lente propio, iluminación propia. No es de alta eficiencia, pero bastante aceptable el tipo de iluminación que maneja, que eso ayuda mucho en el tema de la captura. Y lo que hace es algo similar a esto, ¿no? Por aquí pasan las presas e identifica el tamaño, ¿sí? Es decir, realiza un proceso de segmentación que vamos a ver en el día de hoy, se refiere, y además identifica las características por su coloración. ¿Sí? Sí hemos visto la presa, ¿no es cierto? Hay presas que son completamente rojas, hay presas que son rojas y tienen en algunas secciones blancos o colores tendiendo a blanco e incluso verdosos, ¿verdad? Sí deben haber ustedes observado. Bueno, en el proyecto fuimos conociendo, porque nosotros no somos expertos en el área, fuimos conociendo de que incluso las condiciones de la semilla tienen que ver en mucho en qué estado se encuentra la fresa. Hay que tomar en cuenta que una fresa es una de las frutas con un alto grado de descomposición en tiempo, es decir, en muy poco tiempo puede llegar a dañarse, ¿sí? Y eso, lógicamente, provoca diferentes situaciones, incluso en la coloración. ¿Sí se han fijado ustedes que la fresa muchas veces lo vemos en un rojo intenso? ¿Sí? Un rojo súper intenso, desconocida por completo, pero aprendimos que cuando está en un rojo sumamente intenso, está empezando ya un proceso de oxidación y por tanto de descomposición. ¿Sí? Entonces tiene una característica principal en la coloración. ¿Qué es lo que hizo su compañero? Pues identificar justamente esos colores, ¿sí? A través de visión artificial, es decir, empezó a diferenciar los colores y a determinar las condiciones en las que se encontraba la presa, ¿sí? Si era apta o no para un consumo. Penas, detalles mínimos, ya era completamente desechable. Entonces utilizaba el tema del color y el tema del tamaño, ¿sí? Y por el tamaño indicaba siendo una presa, bueno, y lo clasificó, la verdad, no muy técnico, pero también, no sé si alguien de aquí conozca, no muy técnico, pero tampoco apegado a la realidad de cómo al baño, a lavarse la cara. Tercera vez, y ya no más. Duerme bien, duerme completo. Sí, a las 7 de la mañana, como quiera. Pero ya a esta hora ya nos despertamos. Corre, lavarse la cara. Bien, entonces, como les decía, dos condiciones claves. Y para el tema del tamaño, lo que se hizo, algo súper chévere, y que también, miren cómo los proyectos de investigación incluso nos van enseñando, ¿sí? La forma de la fresa. No sé si alguien tiene un marcador de pronto. Tal vez un marcador, alguien. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre? La fresa tiene una forma muy característica, ¿sí? Que es algo así, ¿verdad? Al principio, sumamente complejo determinar el tamaño y determinar la segmentación. Entonces, ¿por dónde se fue su compañero? Tomar formas geométricas básicas. Por lo que se conoce como formas geométricas primitivas. Y con esas formas geométricas, empezar a dar las curvaturas, ¿sí? Llamémoslo así, o las secciones
para poder determinar la forma de la presa. Cuando ustedes lo ven a la aplicación funcionando, aparece el tamaño y la forma, pero el tamaño, lógico, lo determina de esta manera. También con figuras geométricas muy diminutas. ¿Sí? Algo así. Entonces ahí tenemos. ¿Ok? ¿Qué nos permite hacer con esta situación? Primero, determinar las condiciones de la presa y de acuerdo a la experiencia, en este caso de los compañeros de agropecuaria, que fueron los que nos acompañaron en el proyecto, determinar las dimensiones y a la vez establecer parámetros para decir, ok, es una presa de tamaño pequeño, es una presa de tamaño mediano o es una presa de tamaño grande. ¿Sí? Esto nace de un proyecto de titulación de la carrera de agropecuaria también, que trabajamos en común. Entonces, miren cómo, gracias a la visión artificial, se pudo determinar esto. Ahora bien, tuvimos una charla, llamamos así, bueno, más bien, su compañero presentó, no sé si fue la primera, pero debería ser que la primera, masterclass a docentes de la carrera que estaban siguiendo un curso hace poco de inteligencia artificial aplicada a la agricultura. Entonces, dentro del tema de las discusiones y demás, logramos establecer de que con las condiciones que presenta la semilla, también se puede establecer, ojo, no como alguna vez escuché, la pepa, no es pepa, es semilla, por si acaso, ¿sí? Las condiciones de la semilla se pueden también determinar situaciones específicas de la presa. Entonces, ¿qué es lo que hacía su compañero? Analizar, porque aquí es lo que les digo, ¿no? Este tipo de coloraciones, blanquecinas, amarillentas o verdosas, y establecer incluso en qué condiciones se encuentra la presa en tiempo real, es decir, ¿puedo cultivarla o no? ¿Sí? En las condiciones solamente de color, en condiciones de la semilla, incluso en la mano. Establecer si puedo cultivar o no. Y además, el peso. Entonces, si yo tengo las dimensiones, yo puedo establecer volumen. Y por elementos matemáticos, determinar incluso el peso de la presa. ¿Sí? Miren cómo la visión artificial nos puede llevar a ese tipo de soluciones. De hecho, es una alternativa que me agrada muchísimo, particularmente me gustan mucho los proyectos de titulación que tienen nuestros estudiantes orientados hacia acá. Porque ya con cierta experiencia vamos encaminándolos hacia donde quieren llegar. ¿A dónde iba? Que todas estas situaciones particulares, en este caso del fruto, tienen que ver con el elemento de iluminación. ¿Sí? Es lo que yo le decía a su compañero. Ok, ¿cómo probaste? En mata, en el cultivo que están haciendo de fresa en el proyecto de titulación y algunas cosas más. Me decía, entonces en condiciones ideales. ¿Sí? Porque aquí nosotros en este momento estamos con iluminación, artificial combinado con iluminación natural. ¿Sí? Pero cuando yo estoy en campo, tengo 100% de iluminación natural durante el día, por más que esté en condiciones nubladas, incluso bajo lluvia, ¿sí? En situaciones extremas, tengo en la mañana por lo menos, llamemos así hasta las 16, 17 horas, tal vez un poco más, tengo una iluminación natural que beneficia mucho a las condiciones que yo tengo para la captura de imagen. ¿Sí? O si no, prueben ustedes tomando una fotografía durante el día y sin mover absolutamente nada, tomen a las 18:30 aproximadamente. ¿Sí? Y comparen las condiciones de un elemento común.
Primero, entonces, condiciones de iluminación. ¿Tiene que ver la cámara? ¿Ustedes qué creen? ¿Tendrá que ver la cámara? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? Yo digo que sí, ya que una buena cámara podría detectar mejor los detalles. Como usted mismo dijo, una presa está muy lejos, una mejor cámara podría ver los tonos de color que tiene o qué pigmentos debe tener la presa. Por eso digo que la cámara debe ser muy fundamental para estos proyectos. Ya. Tomando en cuenta lo que dice su compañero, es una cámara HD, Full HD 4K. U 8K, que ya hay en el mercado. En sí depende de lo que vayamos a trabajar, porque por decir, para tratar de analizar ciertos tipos de archivos, la resolución, que es lo que para el 8K, en sí solo es el tamaño de la imagen más que la definición. Lo que se necesitaría sería, si estamos hablando de cámaras como tal, en este caso serían cámaras fotográficas o de video, tener un buen lente, un buen obturador que permita un buen paso de luz, para así tener una foto más nítida y de esa manera identificar mejor las cosas. En sí, que la cámara sea mejor. Correcto. Hablamos de la óptica y el sonido. Sí. Más que el tipo de cámara, las condiciones óptimas que nos permite trabajar. Por eso les decía, yo puedo trabajar con una cámara webcam, puedo trabajar con una cámara, no sé, Sony Z6, me parece que es una de las más altas, no sé si no se me pone ayuda, pero creo que es un modelo algo así, que son cámaras profesionales, ¿sí? Me da lo mismo trabajar con una cámara web que trabajar con ese tipo de cámara. Por supuesto que sí nos ayuda mucho las condiciones que tiene desde el punto de vista de hardware y software, nos ayuda mucho, pero no es que nos limite, ¿sí? De hecho, ustedes pueden tener aquí 3 cámaras web, por supuesto, buenas características, no las de ahora, ¿sí? Sino de buenas características y que nos permita realizar una captura. El trabajo de su compañero, una, ¿sí? Por supuesto, es una cámara que tiene, como les digo, su propia iluminación y eso ayuda mucho, ¿sí? Pero aquí puedo tener 3 cámaras y depende mucho también del ángulo y la posición donde esté ubicada las cámaras y a la vez la iluminación. ¿Cuál es el factor principal del problema que logramos detectar? Toma en cuenta el proyecto porque se pudieron, como decía, su compañero se pudo dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Como repito, él iba en condiciones ideales al campo y venía con unas fotografías excepcionales, con unas capturas de primera, ¿sí? Porque por supuesto la cámara ayuda mucho, y con ello venía feliz. Entonces le dije, ok, probemos aquí el prototipo en el aula. Cerré persianas y encendí luces. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer problema que se presentó? ¿Qué se les ocurre? La cámara en esta posición, ¿no? La banda, la cámara es completamente perpendicular. ¿Cuál puede ser la primera situación negativa que puede haberse presentado? La velocidad de la banda. ¿Perdón? Son más. La sombra. La velocidad de la banda. La velocidad de la banda no tanto, porque la velocidad estaba ajustada y calibrada para que la toma sea constante. De hecho, como es una cámara web, ¿sí? La cámara web no realiza enfoques o tomas de fotografías instantáneas. Entonces no teníamos ningún tipo de problema en eso. Pero sí, lo que dijo su compañero, había sombra. La iluminación artificial lamentablemente provoca eso. ¿Sí? ¿Se han fijado ustedes que cuando cambia el tipo de iluminación existen algunas situaciones? Sí. Se presentan algunas situaciones de cambio que incluso nos dicen, ¿no? Cuando nos venden un foco, ¿qué tipo de iluminación quiere? ¿Cálida o blanca o luz de día? ¿Sí? La luz cálida que ofrece
es más amarilla, no tiene mucha intensidad, más o menos así se presenta, ¿no es cierto? Incluso es amigable a la vista, pero lamentablemente no es eficiente para trabajar con este tipo de luz. ¿Sí? La luz blanca tiene mayores beneficios, ¿sí? La luz de día sí favorece, pero en la actualidad los elementos LED son mucho más eficientes, ¿sí? ¿Y qué mejor los elementos LED que pueden trabajar con electricidad? Entonces, una iluminación LED es mucho más eficiente y de hecho hay muchas cámaras que traen una iluminación LED. Entonces, ¿qué es lo recomendable en sí? Porque también su compañero decía, quiero probar con una cámara que tengo en la casa. Sí, prueba. Prueba. De hecho, es lo que debemos hacer. ¿Sí? Le decía, prueba. ¿Cuál es el primer error? Que no podía controlar las condiciones en las que se encontraba la cámara. ¿Sí? Es decir, tomen en cuenta, la tarde, cayendo la tarde, 18 horas, ya la iluminación natural, perdón, pésima, la cámara sin tener el apoyo de iluminación artificial, las tomas eran no ideales. Entonces, lo que se optó es por una cámara que nos permita tener control sobre ello. ¿Sí? La recomendación, por ejemplo, es no tener la cámara web, perdón que diga, de a dólar. Yo sé que me van a decir, pero si nadie vende una cámara web de dólar, sí, pero no es recomendable tener una cámara web básica para poder realizar este tipo de trabajos. Necesitamos una cámara web. Si es cámara web, una cámara web de características aceptables. Y las características aceptables no tienen que ver necesariamente con la resolución, sino con condiciones que me permitan controlar. Es decir, que incluya un SDK. ¿Saben lo que es un SDK, verdad? ¿Saben lo que es un SDK o no? ¿Saben o no saben, chicos? Si no saben, digan no. Ya. Un SDK son controladores específicos que me permiten, como programador, tomar ese software y empezar a controlar el medio. ¿Sí? Entonces, ya no solamente requiero del driver o del controlador de la cámara para poder trabajar, porque ustedes han visto que cuando coloco un elemento plug and play, ¿sí? Inmediatamente se instala, no necesito nada más, especialmente las últimas versiones de Linux, ¿sí? Pero el SDK lo que me permite es descargar software y a la vez embeber código para poder controlar estos elementos. Entonces, lo que su compañero también tenía es control absoluto sobre el elemento de captura. ¿En qué beneficia? Que puedo jugar con contraste, puedo jugar con iluminación y puedo jugar con condiciones de la cámara. ¿Cuál fue recomendada? Y no había otra más, por lo menos para el tipo de proyecto que se estaba trabajando, sino una similar a las que tenemos en el laboratorio. Las que tenemos en el laboratorio tienen su SDK. Por supuesto, es una cámara que cuesta alrededor de unos $2, ¿no? Pero es una cámara que me permite trabajar de eso. ¿De acuerdo? Entonces, condiciones de qué? Iluminación apoyado por el elemento de captura. ¿Sí? Entonces, de esa manera logramos minimizar el impacto de trabajar con iluminación artificial. Claro, hacíamos esto, ahí sí ya se venía un gran problema. ¿Por qué? Porque la banda, en cambio ahí lo que decía su compañero, no era la velocidad a la que viajaba, sino otro inconveniente. ¿Qué pasa? Fíjense en el piso y en la pizarra. ¿Qué sucede? Especialmente atrás. Y acá adelante en el piso. Atrás, ¿qué tenemos? Ábrele un momentito a la persiana, pero no le suba, solamente ábrele y pase los manos.
Ahí, siéntese. Ya, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre atrás? O de este lado, ¿qué ocurre? ¿Cómo se llama lo que está pasando? Hay demasiado reflejo, ¿sí? Y eso no es más que un desvío de luz, ¿no es cierto? Y que a nosotros se nos presenta como un reflejo, ¿sí? Eso es lo que pasaba con la banda en principio. Peor si es blanca, ¿sí? Entonces, ¿en qué se optó? Y es lo que trabajamos con sus compañeros también. Ahora encontremos el color adecuado para la banda y condiciones adecuadas para la banda. Para evitar problemas ahora de reflexión de las. ¿Qué optamos? ¿Qué creen ustedes? Negro. Color negro. Mate. Con eso, lo único que se presentaba al momento que viaja la presa por la banda es un elemento fácil de identificar. ¿Sí? Todas las presas que van por la banda negra y mate, no tienen ningún problema. ¿En escala de grises también se da esa situación? Sí, porque de hecho el material no lo hace completamente negro, sino en un gris sumamente oscuro. ¿Sí? El material que utilizan los niños para la escuela. Entonces, ya eliminamos también el tema del reflejo, mejoramos el tema de la óptica, la iluminación y, pues, mucho más simple, la digitalización. Y ahora sí, pasamos a esto. Ok, tomamos la imagen y ahora sí vamos al preproceso, que es lo que ustedes trabajaron. En el periodo técnico. ¿Qué es lo primero que realiza el preproceso? ¿O qué acciones se realizan en el preproceso? ¿Qué es lo que hacen? Sin técnica, sin nada. ¿Qué es lo que yo realizo aquí? No quiero que me hablen de técnicas. ¿Qué hago aquí? Ya estamos acá. Estos son los elementos de captura. Por eso hablamos de adquisición. Ya la imagen ya la tengo aquí. ¿Qué paso a hacer entonces? Analizarla. ¿Para qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué realizo ahí? Okay. A ver. Pasarlo a una escala de grises para después poder identificar la forma. Ok. Puedo pasarlo a una escala de grises. ¿Sí? ¿Y por qué realizo eso? Se observan mejor los bordes. ¿Sí? Una escala de grises me permite identificar de mejor manera una imagen. De hecho, vamos a suponer que esto es una fotografía. Pasar a escala de grises me permite establecer puntos específicos de objetos que yo voy a analizar. ¿Sí? Entonces, luego de ello viene lo que decía su compañero, el análisis. Entonces establezco, puede ser una, pasar directamente a escala de grises bajo las condiciones que se encuentre mi imagen. O la otra, eliminar errores o imperfecciones en la imagen, ¿no? El procesado puede hacer todas esas acciones. Y de hecho, debo hacer todas esas acciones, ¿no? Primero, eliminar todas las imperfecciones, luego pasar a escala de grises. ¿Y qué es la segmentación?
menos hasta ahí, por lo menos el periodo anterior. Entonces, en sí la segmentación, bueno, hay diferentes formas de hacerlo, pero en sí, escoger partes o dividir la imagen en una parte que nosotros estamos interesados. Correcto, básicamente es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Tomamos la imagen de la presa y lo que hacemos es segmentar, separar la presa del resto de la toma. ¿Sí? Para mí, mucho más fácil. Ahora sí entendemos el por qué la banda de color gris o de color negro imagen, porque es mucho más fácil segmentar el objeto que estoy analizando. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces miren cómo vamos trabajando y repito, eso es la parte interesante, para lo que a mí me gusta mucho de lo que tiene que ver con la visión artificial. Todo el tema de tener ejemplo de este tipo de proyectos. ¿Sí? Lo que les decía también la vez anterior, el otro proyecto de la segmentación en la sangre de los glóbulos rojos, que es lo que en cambio analizábamos allí con sus compañeros. El diámetro o la dimensión del glóbulo rojo, que también desconocíamos. Miren cómo nosotros tenemos que ir aprendiendo, y eso es lo que les va a ocurrir en la práctica, ya en el campo profesional. Tenemos que ir aprendiendo de las áreas con las que vamos trabajando. Entonces, desconocía por completo de que el tamaño de los glóbulos rojos se relacionaban con diferentes tipos de enfermedades. ¿Sí? Y que hay un diámetro, llamemos así, estándar, que significa que nosotros estamos en condiciones de salud estable. ¿Sí? Entonces, lo que analizábamos justamente eso, vimos justamente eso, el diámetro de los glóbulos rojos a través de elementos de segmentación. Y luego, identificaban la enfermedad a través de la aplicación de descriptores. ¿Ok? Miren cómo no necesariamente debo pasar por todas las etapas de la visión artificial. ¿Ok? Bien, hasta aquí preguntas, por favor. Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Está claro? Condiciones entonces de la cámara. Sí, en ese proyecto solo se tomó una foto. Ya vamos allá. Ya les explico lo que hacemos. Entremos a la parte de segmentación y les explico lo que vamos a hacer porque eso ya es lo que ustedes también necesitan saber. Muy buena pregunta. Ok. ¿Está claro entonces? Condiciones de la cámara o del capturador deben ser aceptadas. De preferencia y como recomendación para nuestro caso, ¿sí? Porque nosotros, recuerden, vamos a desarrollar una solución con inteligencia artificial, requerimos tener los controladores de la cámara y que podamos realizar acciones sobre él, ¿sí? Es decir, de preferencia que tengan un SDK. No les voy a dar la marca porque no es la única cámara que permite hacer eso, ¿sí? Cámaras webcam de esas características hay varias en el mercado, como las que tenemos en el laboratorio, pero también cámaras semiprofesionales y profesionales incluyen SDKs en marcas específicas, entonces podemos utilizarlas. Luego, la iluminación. O no puedo necesariamente o no debo necesariamente buscar una cámara o más bien, buscar una iluminación natural e ideal. Yo lo que debo buscar es o más bien, tratar de llevar a condiciones ideales, ¿sí? Porque no siempre voy a tener una excelente iluminación. Entonces debo llevar a condiciones ideales. Y luego sí,
entrar al proceso o al preprocesamiento. ¿Ok? ¿De acuerdo? Se encuentra la primera. Por favor, 25 centavos. Así que, por favor, Yo me gusta el ¿a qué le pasa? arrancamos. ¿Ah? ¿A quién? Presidente. Una de las chicas son siempre responsables. Las chicas son siempre responsables. Él está haciendo la transición. Ok. Entonces, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Tenemos la imagen de entrada, la imagen capturada. Realizamos el preprocesamiento, ¿sí? Es decir, analizamos condiciones en las que se encuentra la imagen y corregimos, ¿sí? Y luego pasamos al proceso de segmentación. ¿Es necesaria la segmentación? No siempre, ¿sí? En la mayoría de casos vamos a aplicar la segmentación. En el ejemplo que estábamos hablando, sí, requerimos la segmentación. Luego pasamos a la extracción de características. Ojo, en esta sección, ¿puedo ya tener resultados? Sí. Ejemplo claro, el de los glóbulos rojos. ¿Sí? Glóbulos rojos, determino diámetros y pare de contar. Aquí vamos a ver un algoritmo que es muy común de utilizar, ¿sí? Para determinar elementos clave. Otro elemento también que nosotros podemos utilizar, lo que realizamos aquí, llamémoslo así, salgamos un momento del término segmentación, es decir, determinar el área que voy a trabajar de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? Y el objeto que voy a analizar. Entonces, básicamente eso es. Ok, una vez hecho esto, dependiendo si no cumplió mi objetivo en esta etapa, debo pasar a la extracción de características. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Tenemos esta silla, ¿sí? La que están ocupando ustedes, y tenemos la silla del docente. Las dos tienen un mismo objetivo, o su uso, ¿sí? Que nosotros tomemos asiento y en cierto modo descanso. Pues claro, ya vamos dos. Ya mismas chicas, ya voy a decir. Ya vamos dos. Y espero se pongan de acuerdo porque yo no me olvido, tengo memoria fotográfica. ¿Okay? Les decía, esta silla sirve tiene la misma función que la que ustedes están ocupando, pero tiene diferentes características, por ejemplo, en su forma, ¿sí? Esa tiene apoyabrazos, la que ustedes están sentados en este momento no posee apoyabrazos, ¿sí? En color, esa es un color café verdoso, podemos decirlo así, y esa, color negro. Y el material de construcción son completamente diferentes. Buenos días. Para quien no me conoce, mi nombre es Luis Patiño, soy el actual coordinador de prácticas preprofesionales. Sí. Ahora chicos, finalicemos ¿Puedes dar permiso porque tenemos que ir? en 5. Qué impaciencia, como desde aquí más. Capacitación. A ver, entonces, lo que les decía, ¿no? Finalizamos la segmentación, como indica aquí, obtenemos los objetos separados. Luego, las características, lo que les manifestaba, ¿no? La silla tiene tipo de construcción, material, condiciones específicas, incluso alto, ¿sí? Tamaño. ¿Por qué razón? ¿Se han visto esas
sillas, por ejemplo, que usan para varas, ¿sí? O para barras, son mucho más altas que las que están en este momento ustedes ocupando. Para nosotros, como seres humanos, identificar una silla con ciertas características es sumamente fácil, ¿sí? Lo conocemos ya desde hace mucho tiempo, sabemos las características e identificamos cada uno de los elementos fácilmente. Pero para el computador es muy complejo. Entonces nosotros debemos enseñarle al computador estos elementos, estas características. ¿Cómo lo enseñamos? Como consultaba su compañero hace un momento, a través de imágenes existentes, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hola, dos más, por favor, dale. Están cayendo con moscas. Esa pizza al final del periodo va a estar ¿En qué? Aquí toca venir Pongo una por estudiante. Ok, esas características, ¿sí? Yo debo incluirlas para que el computador entienda. Hablamos de inteligencia artificial, entonces necesita el algoritmo aprender. Esa es una de las diferencias entre la programación tradicional y la programación para inteligencia artificial. ¿Sí? Que en la programación tradicional ustedes ingresan el código, tienen, se me ocurre, elementos a través de las variables que obtienen el resultado, ¿verdad? Acá, muchos de los casos son desconocidos, entonces yo debo enseñarle, ¿sí?, a mi algoritmo a que reconozca elementos. ¿A través de qué? A través de las características. Es decir, identificando un patrón. ¿Cuál es este patrón aquí? La condición de la fresa, ya sea en color, ya sea en los sectores blanquecinos, verdosos, amarillentos de la fresa. ¿Sí? Y una vez que obtengo ese patrón, esas características, ya voy al reconocimiento. Entonces ahora sí ya estoy en condiciones de realizar el reconocimiento o la interpretación. ¿Sí? Que no es más identificar el objeto de introducción. Ok. Estas etapas son las que vamos a trabajar nosotros en el proyecto. Es decir, le vamos a enseñar al computador que nos identifique, nos diferencie y al final nos diga, o nos salga una etiqueta donde diga Carlos, Juan, Pedro, etc. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿A través de qué? A través del manejo del algoritmo. Ok, ¿quiénes tienen que salir, por favor? El resto aquí. Bien. ¿Cuáles entonces son las condiciones que debe tener un sistema de visión artificial? Básicamente, iluminación, lente, sensores de imagen, procesamiento de visión y comunicación. Hemos hablado de las etapas de la visión artificial. Y ahora sí, finalizamos acá de un elemento de comunicación. ¿Sí? Que puede ser la pantalla, puede ser una acción. Recuerden que nosotros, por ejemplo, no manejamos aquí en la universidad. En algún momento se planteó para la carrera, no solo para la carrera, para algunos laboratorios principalmente, de que usted llegue, se pare enfrente y se abra a través del reconocimiento facial. ¿Sí? Se planteó eso, no sé si en algún momento se dio. Pero ¿qué es lo que hacemos? Identificar los objetos y ahora sí, a través de la comunicación, puedo presentar, como yo les digo, aparecerá tal vez un nombre, ¿sí?, diferenciado de su compañera, su compañero, y el reconocimiento del computador. O la otra, abrir la puerta. ¿Sí? Elementos biométricos ahora nos permiten hacer eso.
no solamente en industria, no solamente en oficinas, sino también en hogar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las nuevas cerraduras que utilizan elementos biométricos. ¿Sí? Cuando hablamos de elementos biométricos, no solamente hablamos de huellas dactilares. El elemento biométrico es reconocimiento de huella, reconocimiento de palma de la mano, reconocimiento ocular, reconocimiento facial y reconocimiento del lenguaje natural o visual. ¿Sí? Todo eso es biometría. Normalmente se lo vemos, técnicamente se lo vemos. Entonces, yo puedo llegar a casa, ¿sí? Coloco la huella e ingreso a mi domicilio. O también, muchas veces tienen con la huella de la mano, ¿sí? Además de elementos de RFID, además de elementos hasta con el teléfono, pueden abrir ustedes su casa, ¿sí han visto? Instala el aplicativo y puede abrir. O sea, se combinan muchos tipos de tecnologías, pero estos son los más comunes. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, al registrar nuestra asistencia, antes lo hacíamos colocando la huella y todo lo demás. Ahora sí puedo decir, gracias a la pandemia, se implementaron en la universidad los elementos de reconocimiento facial. ¿Qué hacemos para esto? Adelantándonos un poco. A nosotros nos tomaron una fotografía, bueno, no, varias fotografías en diferentes situaciones y el biométrico lo reconoce en las condiciones en las que estemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted debe manejar? Estamos enseñando al algoritmo a reconocerlos. Eso comúnmente se conoce como entrenamiento. El entrenamiento debemos hacerlo con y sin anteojos. ¿Sí? Hablábamos justo de un proyecto que está trabajando otro compañero de noveno en reconocimiento y me decía, ve Inge, yo necesito que lo reconozca en tiempo real. Bueno, es un proyecto para el ingreso a la universidad, no el ingreso a través de los biométricos, sino para los exámenes de ingreso. Entonces me decía, necesito que lo reconozca. Le dije, tú tienes que hacer de alguna manera que el algoritmo aprenda quién es antes de, ¿sí? Para que el momento que rinda el examen sepa ya que es la persona que está sentada frente al computador, ¿sí? Entonces, ¿y cómo hago? Me daba algunas alternativas que me parecieron interesantes, pero no se percató de algo. Por ejemplo, sus compañeros, ¿sí? ¿En qué condiciones están en este momento? Tanto Carmen como vos. ¿Qué está? Ah, ya. ¿Qué están? Te decía, ¿qué pasa si llega un estudiante con una afección gripal y lógicamente por temas de protección a los demás debe colocarse una mascarilla? No va a poder rendir el examen, eso es ilógico. El algoritmo debe tener la capacidad de reconocerle, a pesar de tener gorra, de tener gafas de sol, de tener mascarilla, de lo que le decía, ¿no? Puede llegar, qué sé yo, a las 7 de la mañana le toca rendir el examen. Muchos de ustedes a las 7 de la mañana llegan completamente arropados, ¿sí? Con capuchas, gorros de frío y demás. Entonces, esas condiciones tienen que saber diferenciar el algoritmo y reconocer a la persona al momento que... Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros manejar y eso es lo que vamos a realizar. Desde ya les digo, me he topado con ingrata sorpresa y por supuesto eso también va reflejado en la nota de que el proyecto final muchos estudiantes no realizan el entrenamiento del algoritmo. Basta con una prueba. Usted sonría y mire si le reconoce. ¿Sí? O, en el caso de las chicas, normalmente las damas suelen estar con el cabello suelto o con el cabello recogido. ¿Sí? ¿Ustedes por qué creen que la fotografía que nos toman en la actualidad, o que les toman también en la actualidad, o que toma el registro civil, tanto ANT
los dicen, sale, ¿no?, la restricción en la ANT, usa lentes, retírese. ¿Por qué creen que hacen eso? O en el caso de las chicas, si ustedes tienen la licencia de conducir, aunque ya en el registro civil también hacen eso. Recójase el cabello. Para fotografías, para el tema de trámites de visa, recójase el cabello. Para pasaporte, recójase el cabello. Por poco hasta aretes, o creo que les piden que se retiren los aretes también. ¿Por qué creen que hacen eso? Para poder utilizar elementos de reconocimiento facial. Ya que es la forma base, Porque es la base. lo más natural posible. Después siguen habiendo más como mascarillas, lentes, así, ¿no? Exactamente. Porque lo que usted tiene en el registro civil, ¿se ha notado que ahora aparece la foto nuestra de la cédula al momento que vamos a sufragar? Porque ya tenemos interconexión en todas las entidades del Estado. Entonces, a usted, por ejemplo, le reconoce, o vamos a decir, no usted, perdón, a una persona que haya cometido una infracción, ¿sí?, o que simplemente sea un deudor al Estado, o que esté con una sentencia por, ¿cómo es? Se me escapó, por alimentos. Gracias. Que esté con un juicio de alimentos. Sí han notado que prefieren ahora no ir a sufragar, las personas que están con ese problema. ¿Por qué se da eso? Porque en la fotografía ya aparece en algunos casos. Ocurre esto también en la Agencia Nacional de Tránsito. Los digitadores, cuando usted va, vamos a suponer, es una persona que está con un valor de un juicio de alimentos, valor pendiente, le aparece un anuncio. Y tiene la potestad de llamar a la policía. Sigue así. Sí, así es como se trabaja actualmente. Y los elementos biométricos me permiten realizar eso. Entonces, a sus compañeros que están, por ejemplo, con mascarilla, debería reconocerles sin ningún problema. ¿Y cómo hago eso? Enseñándole al algoritmo todas las características que puedan darse. ¿Sí? Porque tal vez por lentes, o con anteojos, o con gafas de aumento, como lo llaman también en otros países, debería reconocerlo. ¿Sí? De hecho, el biométrico de aquí sí lo hace. Pero deberíamos tener la potestad de hacerlo con este tipo de anteojos, con los de sol, es decir, los que cubren, con mascarilla, con gorra, con cualquier elemento adicional. Debería tener las características del algoritmo para reconocer. Entonces ya saben cómo ir trabajando. Por eso es lo que les dije. Empezamos a trabajar desde ya con ustedes. Así que hoy ya es la primera etapa del proyecto. ¿Sí? ¿Cómo arrancamos? Con segmentación. Vamos a identificar objetos a través de segmentación. Entre comillas, lo más sencillo, pero ya empezamos a trabajar con esos elementos. Y finalizamos con el reconocimiento facial por parte de ustedes. Y han cumplido todas las etapas y estarían en la capacidad de poder aplicar ya en un proyecto como el que les comenté de su compañero. ¿Ok? ¿Qué necesitamos entonces? Nuevamente, elementos de captura, elementos de tratamiento de imagen, el proceso de la visión, que es todo lo que vimos en lo anterior, más un elemento de comunicación, ya sea para presentarlo a través de pantalla, para realizar acciones, diferentes situaciones adicionales. ¿Qué requerimos? Un elemento que capture, que puede ser una cámara que normalmente incluye un lente, un sensor, la fuente de iluminación y el elemento de procesamiento de mi algoritmo. No estoy procesando la imagen, estoy procesando la imagen y trabajando en un análisis, como dijo alguno de sus compañeros. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Ahora sí está claro? ¿Respondí a tu pregunta o no? No. ¿Qué debo hacer? Ingresar imágenes de todo. ¿Sí? O sea, yo me llevo al punto donde si se toma la parte superior de los 90 grados, solo tenemos la enfermedad está debajo de la mesa, ¿no? Entonces no sería bueno algo como que una captura en 360 de... Entonces dices,
Sí. ¿Sí? Entonces, O a ver, Yo por eso preguntaba, ajá. ya me estoy la parte. Es que usted es una sola foto de la parte superior. ¿Eso hace o no? Ya te explico cómo trabaja. Ya te entendí la O pregunta. sea, no es lo mismo que cuando se captura la foto desde la parte superior, se la mira como la imagen plana, no es toda la profundidad de toda la Gracias, tú me acabas de pero responder. no sería como eso. Nosotros las imágenes siempre las tomamos en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Las imágenes tomarlas de todos los ángulos posibles. ¿Sí? Todos los ángulos posibles necesitamos desarrollar. Entonces, si bien es cierto, la captura en ese momento, en tiempo real, de la presa, volviendo al ejemplo, la realiza en una sola posición. ¿Sí? Las imágenes que están almacenadas para evaluar las condiciones tienen fotografías de todos los ángulos posibles. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que mi algoritmo aprenda a evaluar todas las condiciones que puede presentarse en un evento. ¿Sí? Entonces, en la forma en la que la presa ingresaba, iba comparando con qué. No solo con un elemento, no solo con 2, ni con 10, ni con 30. Supera los 1500 elementos o capturas de imágenes reales de presa, no descargados sin internet. Sí, imágenes reales. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Como dicen en la costa, una comparancia, ¿sí? Así dicen en una comparancia, ¿sí? Una comparativa con todos los elementos que ya están almacenados, que son alrededor de 1500 elementos en lo que se denomina un dataset. ¿Sí? Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos también de gran cantidad de información almacenada. ¿Una fotografía es información, sí o no? Sí, ¿de acuerdo? ¿Es información, sí o no? ¿Me sirven las imágenes descargadas de internet? Sí, pero no son lo ideal. ¿Sí? Porque recuerden, una imagen, si nosotros buscamos una imagen de una presa en internet, Por editar. Editar el talento. correcto, ya está editada, está aplicado filtros, están aplicadas algunas mejoras que no son las condiciones reales de la fruta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que yo tome. Con una sola fruta, yo puedo tener cientos y miles de imágenes. Con uno solo. ¿Sí? Porque yo puedo tomar de todos los ángulos y todas las posiciones. Acá creo que grafiqué 8, pero yo puedo ir realizando todo este tipo de cosas en uno solo. ¿Sí? Entonces, como lo que tuvo es acceso a todo el cultivo e ir tomando características de diferentes ángulos. Ojo, 1500 para mí es poco. Es aún poco. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si por ahí aparece una presa de color rojo, tamaño grande y de buenas condiciones, y que el algoritmo identifique que de acuerdo a la coloración puede tener un daño? Y existe una equivocación. Entonces, lo que se lleva también en este tipo de algoritmo es el porcentaje de precisión. ¿Sí? El porcentaje de precisión. ¿Cuándo es ideal? Cuando superen el 60-65%. ¿Sí? Logramos, si no estoy mal, el 85%. En algunos casos, en condiciones ideales, hasta el 96% de precisión. ¿Sí? Ojo, 85% es sumamente alto para identificar una presa con daños. En buenas condiciones, no hay problema. Pero la idea es identificar las condiciones anormales. Entonces, la pregunta de sus compañeros: ¿puedo yo tener imágenes en 3 dimensiones? Sí, puedo tenerlo, pero no es lo ideal, porque la comparativa no la va a hacer en 3 dimensiones, porque las imágenes que capturamos son en 2 dimensiones. ¿Sí? Los 3 dimensiones más bien es para un tema de otras aplicaciones de otros tipos de tecnologías, como realidad virtual, realidad aumentada, que es lo que trabajamos aquí, ¿sí? Pero no necesariamente podemos hacer un análisis en elementos tridimensionales. ¿Cuál es el problema? Que una cámara, y en este momento estamos en el stand ya trabajando con la cámara, una cámara para una captura de 3 dimensiones
Primero necesita tener una rotación. Luego, no solamente en este sentido, sino en varios sentidos para realizar la captura de cuadros. ¿Sí? Y el costo del elemento de captura es sumamente alto. Estamos hablando de aproximadamente $6,000. ¿Sí? Entonces, sí es un tanto complejo, pero para ello debemos asegurar que en las dos dimensiones esté la capacidad del algoritmo de poderme brindar este porcentaje de eficiencia. ¿Sí? Entonces, ahí ya respondí. ¿Sí? Y acá. Entonces, al menos lo que yo recomiendo para su proyecto, para el reconocimiento facial, y que no es ideal, al menos entre 60 a 100 capturas. ¿Sí? Bien. Sonríale a la cámara. No sería más fácil hacer. Estoy triste, ¿Perdón? triste la cámara, medio, enojado la cámara. Yo diría primero lo simple, después aumentar más cosas como lentes, gafas. Exacto. O sea, Primero lo lo simple. que digo, las condiciones que usted se coloque, ¿sí? Colóquese frente a la cámara de manera natural. Y ahí sí, empiece a sonreír, colóquese lentes, retírese, o sea, todas las condiciones que usted pueda proporcionarle para que el algoritmo, ¿sí?, aprenda de usted. Mientras mayor sea el número de elementos que tiene el dataset, ¿sí?, es más eficiente la respuesta del algoritmo. Y siempre va a ocurrir eso. Mientras mayor cantidad de elementos tenga almacenados para comparar, mejor es el resultado. Entonces, les digo, me he topado con la ingrata sorpresa de que en ese momento, un día antes trabajaron, que es lo típico, ¿sí? En la última semana se dedican a trabajar y lo más seguro es que no les va a responder. ¿Por qué? Al momento que usted va a defender el proyecto frente a mí, yo le voy a poner varias condiciones y el algoritmo debe tener la capacidad de responder. ¿Sí? Desde ya les digo, chicos, así que tienen que ir trabajando conforme vamos a ver. ¿Ok? Preguntas, por favor. Bien, solamente analicemos esto porque es el trabajo que van a realizar. Características de estos tipos de iluminación. Por fibra óptica, fluorescente, diodos LED, iluminación láser. Es la forma en la cual vamos a estar trabajando. ¿Sí? No trabajamos en lámparas tradicionales. Aquí ya la iluminación incandescente ya no es óptica. De hecho, ya prácticamente no existe. Ya es la fluorescente, sí, aún todavía existen elementos fluorescentes. La iluminación por fibra óptica, ¿la tenemos o no? Sí. ¿Tenemos iluminación por fibra óptica o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué? ¿Para qué me sirve la fibra óptica? Yo no me he visto mi corazón. Para la transmisión de datos. ¿Y por dónde va? A través de diodos, de elementos luminosos. Diodos LED, Yo no vi. que es la común. Esta es iluminación LED. Nosotros ya en la universidad ya no utilizamos fluorescentes, utilizamos LED. ¿Sí? Y la iluminación láser, que es mayor eficiencia. ¿Sí? No se comprende que son LED. Ya la universidad ya desechó los elementos fluorescentes, a pesar de que tienen características muy similares, pero ya no son fluorescentes. ¿Ok? Bien, esto es lo que vamos a analizar de cada tipo de iluminación. ¿Ok? Habilito hasta el día domingo. ¿De acuerdo? Esto para el domingo. ¿Pero qué? Tengo instrucción característica de chucho. Yo no he visto nada. ¿Qué se la gana? ¿Dónde tenemos un ejemplo de iluminación láser? Estos proyectores tienen iluminación láser. Y comparen el láser con el LED, a pesar de que la diapositiva en su fondo tiene un color bastante bajo. Para que no le llame la atención el fondo. ¿Sí? Que esto es algo que también tenemos que manejar.
Mire, muchas veces los estudiantes, ¿sí? Cuando realizan sus presentaciones, y eso es normal, porque todos pasamos por lo mismo, nos presentan colores sumamente intensos, ¿no? ¿Sí? Y si ustedes se fijan, llama más la atención lo que está en los gráficos, las cosas que están en el fondo, que lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, debemos también empezar a trabajar en eso. Sí. No, eso sí como Donde también se aplica el tema del tipo de letra, colores y todo lo demás, es el diseño web. No es lo mismo aplicación web que el diseño web. ¿Sí? El diseño web tiene que resaltar lo que yo estoy interesado en trabajar. ¿Sí? Y se ha aplicado que incluso en la televisión, en programas que ustedes le llaman más ciertas situaciones que otras, le llaman más la atención, imágenes y todo, es porque están direccionados a aquellos. A mí me suele ocurrir algo que no sé si es únicamente a mí, pero por ejemplo, no me gusta ver mucho las películas con subtítulos, ¿sí? Porque a mí me llama mucho la atención el subtítulo. Entonces, me causa esa sensación y yo... Después te das cuenta que estás entendiendo sin leer. ¿Sí? No sé si a ustedes también les ocurre eso. ¿Pero por qué es eso? Son colores específicos, son tipos de letras específicos que justamente están orientadas para esas situaciones. Es decir, que en algún momento usted se concentre en lo que aparece en la parte inferior. ¿Sí? Y no hay problema en el lugar que le pongan el subtítulo. A mí me ocurre eso. ¿Sí? Si le colocan aquí, yo estoy siempre viendo a observar el subtítulo. ¿Sí? Eso siempre. ¿Ok? ¿Estamos claros? Preguntas, por favor. Bien, chicos. Esto, una parte. Nos vamos a adelantar un poco a la semana próxima. Vamos a tener a la mano el famoso algoritmo de la transformada de Hopf. Ay, algoritmo de la transformada de Hopf. No sé nomás. De Hopf. Es un video de 4 minutos. Ya. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? detección de círculos. De detección de líneas. Y vamos a hallar una representación alternativa del círculo en un espacio paramétrico. Ok. ¿Qué me permite hacer la famosa transformada de Hopf? Identificar líneas, curvas o rectas. ¿Sí? Básicamente es eso. Eso es lo que me permite hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a identificar cómo Pertenece a un círculo de radio R. ¿Cómo Y de trabaja centro la X0, transformada de Y0. Hopf? Sí, eso es lo que Las coordenadas necesito que X analicen y Y satisfacen esta ecuación, que es la ecuación del círculo. para identificar objetos, haciendo uso Esta relación del entre X, algoritmo. Y y Y la podemos convertir en una relación entre los parámetros X0 y Y0. Esta relación queda establecida siempre y cuando conozcamos el valor de R. Entonces, para la detección de círculos con la transformada de Hopf, vamos a asumir que conocemos el radio del círculo y que por lo tanto los parámetros que queremos determinar son X0 y Y0, es decir, el centro del círculo. Veamos entonces cómo funciona la detección de círculos a partir de la transformada de Hopf. Si partimos de un punto determinado, sabemos que en el espacio paramétrico, dicho punto se corresponde a una curva que relaciona a Y0 con X0, aquí expresa X0. Curiosamente, en el espacio paramétrico, esta curva también tiene forma de círculo. Ahora vamos a agregar las curvas paramétricas correspondientes a otros puntos. Vemos claramente que cada nuevo punto se corresponde a una nueva curva paramétrica.
Sin embargo, todos los puntos que tienen origen en un mismo círculo van a generar curvas paramétricas que siempre se intersectan en un punto común, que se corresponde a la pareja de valores x0, y0 del centro del círculo. Si trazamos las curvas paramétricas de puntos que no estén sobre el mismo círculo, dichas curvas no se intersectan en ese punto. Entonces, algorítmicamente, la detección de círculos de Hopf podríamos describirla en los siguientes pasos. Para la detección de círculos, partimos de una imagen binaria, G, que contiene los bordes de interés, y definimos los rangos en X y Y para la búsqueda del centro del círculo. Y también vamos a definir un rango de valores para la búsqueda del radio del círculo. En el primer paso, encontramos las coordenadas X y de cada punto que se encuentre en la imagen G. Segundo, vamos a inicializar el arreglo bidimensional HR, donde cada elemento de H está asociado a una pareja X0, Y0. Observen que en este arreglo nosotros vamos a asumir un valor de radio fijo. En el tercer paso, para cada punto P sub I en el borde de la imagen, vamos a incrementar el valor de H sub R en cada pareja de coordenadas que se encuentre o que satisfaga esta relación, tal como hacíamos, o de forma análoga, como hacíamos con la detección de líneas. Ahora, en el paso 4 simplemente vamos a repetir los pasos 2 y 3 para cada valor de radio en este rango. Ya que la detección de círculos con la transformada de Hopf requiere que conozcamos el radio, entonces en la práctica lo que hacemos es que vamos probando varios radios diferentes que se encuentren dentro del rango de búsqueda. Finalmente, vamos a quedarnos con la terna de parámetros que maximicen el valor del arreglo HR. Y de esta forma vamos a obtener los 3 parámetros del círculo. Fácil, ¿no? Sí. Ya hago matemáticas. Por eso no necesito que todavía entremos en nuestro análisis. Lo que requiero es que usted consulte cómo trabaja la transformada de Hopf. Porque acá estamos viendo de los círculos. ¿Y qué nos decía? No, yo tengo círculos de este tipo, pero que van a ser, o todos van a pasar por el mismo punto, que este punto es el centro de este círculo que contiene el rostro. ¿De acuerdo? Básicamente eso. Y en las rectas es algo similar. Yo tengo puntos, ¿no es cierto? Sabemos que la recta es un conjunto de puntos. Y la recta es esta la que voy a identificar. Y estos puntos que están fuera no pertenecen a la recta y bueno, ahí la teoría de todo nos dice otras cosas adicionales que ya vamos a trabajar. ¿Ok? Necesito que tengan a la mano eso porque empezamos ya a trabajar en el desarrollo de los algoritmos. Para la siguiente semana entonces, si usted va a trabajar en un computador de su propiedad, instalado Python, instalado OpenCV, ¿sí? Y si no, por favor, se acerca al laboratorio o le busca para ver en el laboratorio qué equipo es el que usted va a trabajar, porque ese equipo es el que va a trabajar hasta el final del periodo académico. ¿Sí? Difícil que las portátiles no incluyan una cámara. La cámara de su portátil es más que suficiente para el reconocimiento facial que vamos a trabajar. Sin embargo, si usted no va a trabajar aquí, también me indica, perdón, si va a trabajar en el laboratorio, me indica para poder asignarle de igual forma una cámara, para que vaya revisando el reconocimiento. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, al principio vamos a trabajar con imágenes ya predefinidas, en uno de los casos, más adelante vamos a reconocer objetos haciendo uso de la cámara, ¿sí? Así que debemos tener todos los recursos a la mano. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Bien, ¿me ayudan? Solamente registro la asistencia y... ¿También instalamos MATLAB o no? No, MATLAB no. No, ¿cómo es eso? Olvídense. Porque es pagado. Somos pobres. Con MATLAB es más fácil, sí, con MATLAB es más fácil. Entonces, No vamos a ir por el camino fácil. ay, es lo que me da gana. Se podrá hacer como una extensión, digamos, de cámara, digo, que era de parte para que funcione simultáneamente hasta con la cámara celular, inalámbrica.
Es para la práctica ratonal, solo poner el celular aquí. Se puede utilizar la cámara de celular en los computadores medio de la aplicación. Sí, sí, yo primero digo. Pero ya sabes que hay muchas restricciones al momento de hacer una conexión. Pero Así de forma lápiz con una no, yo lápiz. quería utilizarla esta cámara como tipo para el reconocimiento, pues ahí, para que te reconozcan. ¿Y que tu cámara de computador está dañada o qué? No, digo, para la demostración final, como tipo ya puesto como reconocimiento pues en la pared. Ah, ya. Ajá, ¿o qué quieres que vaya con una cara así? Sin todo el equipo. Chicos, hay un comunicado que me ha pasado hace un momento, Jorge. No sé si de pronto están interesados ustedes respecto al concurso de programación, que se han ampliado las fechas de inscripción del 15 al 26. Las inscripciones, no sé si ustedes están en conocimiento, y si no, por favor se acercan para poder comenzar. La verdad, Y es entonces. soy honesto, no es la primera vez que trabajo con ustedes, no puedo dar, no puedo decir absolutamente nada, ni en favor ni en contra de cómo trabajan ustedes en el tema de desarrollo, pero si están interesados,